Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Seguimos en constante estudio analizando e interpretando algunos ítems que consideramos importantes para la prueba nacional de matemática. Iniciamos. Iniciamos con el problema 1 que dice: las calificaciones de matemática de 8 estudiantes son 75, 82, 90, 68, 75, 88, 92, 70. ¿Cuál es la calificación promedio, la media aritmética de estos estudiantes? Vamos a recordar que la media aritmética o promedio es una medida de tendencia central que se consigue sumando todos los valores de un conjunto de datos dividiendo entre el total de datos. Tenemos una formulita, la media aritmética representada con X barra igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre el total de valores. La media aritmética va a ser igual a las calificaciones, que son 75 más 82 más 90 más 68 más 75 más 88 más 92 más 70, dividido entre el total de calificaciones, que son 8. Si sumamos todas las calificaciones, obtenemos 640, que dividido entre 8 es igual a 80. Por lo tanto, la calificación promedio o media aritmética es 80. La respuesta correcta es la C. El problema 2 dice: un estudiante ha obtenido las siguientes calificaciones en sus 4 primeros exámenes: 85, 78, 92, 80. Si necesita tener un promedio de 85 puntos en sus 5 exámenes, ¿qué calificación debe obtener en su quinto examen? Bien, sabemos que la media aritmética o promedio es igual a la sumatoria de todos los datos dividiendo entre el total de datos. Por lo tanto, la sumatoria de todas las calificaciones, incluyendo la calificación desconocida dividido entre el total de calificaciones, que es 5, debe ser igual a la media aritmética o promedio, que es 85. Entonces, si sumamos 85 más 78 más 92 más 80, eso es igual a 335 más la calificación desconocida, que es X, dividido entre 5, eso debe ser igual a 85, que es el promedio. Entonces, este 5 está dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando. Vamos a tener 335 más X igual a 85 por 5. Si multiplicamos 85 por 5, eso es igual a 425. Tenemos una ecuación sencilla cuyo objetivo es determinar el valor de X. Entonces, X será igual a 425, este 335 está sumado, pasa del otro lado restado. Vamos a tener que X es igual a 425 menos 335, que es igual a 90. Por lo tanto, la calificación que debe obtener en su quinto examen para obtener un promedio de 85 puntos es 90. La respuesta correcta es la C. Seguimos con el problema 3 que dice: un ingeniero ambiental escogió 4 árboles y registró algunas de sus medidas. Aquí tenemos las medidas que registró el ingeniero ambiental. Registró las medidas del diámetro, de la altura, de la edad de frutos, la cantidad de frutos. ¿En cuál conjunto de medidas la mediana es un dato de lo registrado? Vamos a recordar que la mediana es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. La mediana siempre está en el mismo centro
de un conjunto de datos ordenado. También vamos a recordar que para calcular la mediana debemos ordenar los datos de menor a mayor y que si la cantidad de datos es un número par, entonces la mediana la calculamos como el promedio de los dos valores centrales. Aquí, como son 4 árboles, tenemos 4 valores. Entonces vamos a calcular la mediana. Si sumamos los dos del medio, ya que están ordenados, 3 más 3 es 6, dividido entre 2, eso es igual a 3. La mediana sería 3, que el 3 es uno de los valores registrados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La A porque en el diámetro es donde uno de los valores también es la mediana. En el problema 4 aparecen las calificaciones de un grupo de 5 estudiantes y está resaltada la mediana de las calificaciones. Dice, si a la tabla se añade una calificación que es mayor que todas las anteriores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la mediana de los 6 datos? Vamos a recordar que la mediana es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, vemos acá un conjunto de 5 datos donde está resaltada la mediana que está en el mismo centro, tiene dos valores anterior a ella, dos valores posterior a ella. El problema nos dice que si agregamos un sexto valor, ¿qué pasaría con la mediana? Vamos a recordar también que cuando tenemos una cantidad de valores par, entonces se toman los dos valores del centro y se divide entre 2. O sea, si agregamos otra calificación acá, vamos a tener que los dos valores del centro serían entonces el que está en la posición 3 y el que está en la posición 4. O sea, 32 y 32. Si sumamos entonces 32 más 32 sería 64. 64 dividido entre 2 también sería 32. Por lo tanto, la mediana permanecería igual. La respuesta correcta entonces es la A. La mediana es igual que la anterior. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlos con tus compañeros y amigos y nos vemos en el siguiente video.